Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este espacio que hemos creado con los columnistas más importantes del periódico. Como siempre, Regina Reyes Heroles, nuestra especialista en finanzas personales, Juan Musi, macroeconomía, finanzas importantes. Y tenemos la segunda parte de la entrevista, ni más ni menos que con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para tocar un tema que evidentemente está en 8 columnas todos los días en los periódicos, como es el presupuesto 2017. Su llegada al Congreso, el Congreso que le dice que tenga un poco de piedad y que vayan más hacia el recorte de gasto corriente de burocracia y menos hacia recorte de inversiones, sobre todo en las secretarías. ¿Cómo se hace un balance de esto en un presupuesto que le llegó a sus manos 10 horas antes de entregarlo? Mira, me fueron 36. Ok, 36 horas de leerlo. Sí, lo leímos, sí. Pero, a ver, primero, la Secretaría es una Secretaría muy profunda, muy seria, con extraordinarios cuadros, y el presupuesto se prepara con la misma estructura Desde de marzo, tiempo sí. atrás. Entonces, no hay sorpresas un poco en la preparación del presupuesto, pero aquí vale la pena un poco descomponerlo por bloques, porque luego la gente maneja así como muy grandes números y piensa que pues hay... El tijeretazo fue... No, pero piensa que puede hacer, desde que puede haber más tijeretazo hasta que no es el mismo esfuerzo, y vale la pena ir viendo cómo se construye un presupuesto y de nuevo un poco haciendo un espejo a lo familiar, ¿no? Lo primero que tengo que revisar es de dónde viene el dinero, cuáles son las fuentes que podemos utilizar para financiar. Hay 3 fuentes en el caso de un gobierno como el de México, Sí. Los ingresos petroleros. Básicamente la plataforma por el precio, y se nos han caído las dos. Sí. Ha caído de su máximo 63% el precio del petróleo. Y la producción. Y la plataforma pues, ha caído de manera muy importante. Esos dos elementos nos quitan ingresos. Ingresos tributarios. Ahí nos ha ido bien. Sí, y de hecho aumentó. este año vamos a sustituir toda la caída de los ingresos petroleros con ingresos tributarios. Y después de nuestros ingresos públicos, la suma de estos dos, lo que podemos endeudarnos fuera, y este año queremos salir a endeudarnos menos de lo que hemos hecho en el pasado. Ya no queremos salir a endeudarnos, por ejemplo, para pagar intereses. Ingresos y deuda me dan las fuentes, no puedo yo gastar más de eso. Me voy del otro lado y empiezo a ver en qué lo puedo gastar. Y empiezo a encontrar que hay algunos elementos sobre los que no puedo influir. Costo financiero de la deuda, que está contractualmente determinado. Lo que tengo que entregarle a los estados por participaciones que también aumentó. Y por aportaciones, de manera muy importante. La coparticipación creció. Porque las participaciones y las aportaciones están vinculadas a los ingresos tributarios. Si me va bien en tributarios, me van bien a los estados. Que también casi 60,000 millones de pesos más en participaciones y más de 35,000 millones de pesos más en aportaciones. Bueno, la Ciudad de México se está quejando duramente, pero le creció 5% de la coparticipación. Que son 9,500 millones de pesos. Sí. O sea, los estados van a tener un muy buen entorno por cuanto a participaciones y aportaciones se refiere. Pensiones, contractualmente determinadas, y lo están creciendo mucho. Hemos hecho reformas muy importantes, pero el dinamismo del pago de pensiones es un dinamismo. Y luego tienes 4 grandes empresas que tienen su propia lógica, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y CFE. Si quito todo eso, me quedan de cada 5 pesos de presupuesto, 1, en donde puedo tratar de hacer algo para influir. Pero la capacidad de maniobra es mínima. Es justamente el del gasto en los ramos administrativos. Y dentro de ese gasto en ramos administrativos estamos recortando el 20% de todo el gasto de operación de gobierno y haciendo ajustes en los programas. Pero lo estamos haciendo revisando cómo pueden los programas seguir apoyando a la población a la que apoyan. Por ejemplo, recortamos o hicimos un ajuste en salud. ¿Cómo lo construimos para asegurarnos de que las medicinas del doctor y las clínicas estén ahí? 1, llevamos muchos años ya haciendo compras consolidadas en el gobierno federal. Eso nos ha permitido ahorrarnos más de 10,500 millones de pesos en lo que va de la administración en medicinas. O sea, ya hay un espacio bien importante que no tendría por qué volver a presupuestar. 2.3 millones de empleos adicionales en lo que va de la administración, que implican tantos más trabajadores en el IMSS, ellos y sus familias. Eso me alivia presión sobre el seguro popular. 3, he venido acumulando ingresos en un fondo que tenemos de seguro de gastos catastróficos. Tiene más de 30,000 millones, se gastan menos de 6,000 al año. Podemos ir haciendo crecer ese fideicomiso más despacio en el tiempo, ya con los saldos que tenemos acumulados.
Eso explica el 100% del recurso en salud. Luego entonces, sí es un ajuste muy importante, sí es un ajuste muy responsable, pero la gente que descansa de nuestras instituciones de salud pública no lo van a sentir ni en medicinas, ni en doctor, ni en infraestructura, que va a estar bien implementada. Y así podemos revisar rubro por rubro. Y hay un rubro que justo revisó Regina y nos contaba que el rubro ni más ni menos que de los emprendedores. De los emprendedores, que ha sido algo que ha sido un empuje, ¿no?, económico en los últimos años, y de repente hay un recorte de, si no estoy mal, como 48%, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que este ecosistema, que ha sido un trampolín, pues tampoco se desbalancee porque tiene la 50% menos? Pero ahí otra vez hay que verlo en su contexto. ¿Cómo más podemos habilitar a los emprendedores? Está la banca de desarrollo. Hay un estímulo fiscal para la investigación y desarrollo que permite que por cada peso de sacrificio fiscal se detonen 2 pesos más en investigación y desarrollo, justamente los emprendedores. Por cierto, esos 4.500 millones de pesos más que compensan el ajuste que se dio en el programa de emprendedores. Entonces, cada programa hay que irlo viendo en su propio ecosistema, como dices tú. Y en el ecosistema del emprendedor hay muchos elementos donde el gobierno aporta. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer el año que entra? En un tema como muchos que son muy importantes, vamos a tener que coordinarnos. Atrás de cada recorte hay la necesidad del gobierno de coordinarse entre nosotros, hay la necesidad del gobierno de focalizar los apoyos, en un contexto en donde hay menos, hay que focalizarlos donde verdaderamente hacen falta, hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Invitar a la IP a hacer APPs. Hay que buscar tecnología, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, atrás de este presupuesto, si bien difícil para el gobierno, hay el deseo de cuidar a la economía, que es mucho más importante, de cuidar sus motores de crecimiento y de trabajar con mayor eficiencia, con mayor coordinación, con mejor focalización. Y si vamos viendo rubro por rubro, ese fue el criterio que se utilizó para construir un presupuesto responsable, en donde el ajuste corre por cuenta del gobierno y que nos permite darle aliento a la economía mexicana en sus vertientes privadas sobre todo. Y otra vez buenas señales a los mercados internacionales. Pero a ti te importaba mucho lo de la deuda. ¿Cómo se siente de cara al año entrante? Por supuesto, hemos hablado ya del paquete económico, pero ante esa posible amenaza que teníamos o tenemos de baja de calificación, y me voy a ir más allá, ¿cómo se siente esto de cara al próximo relevo de la Administración Pública Federal en el 2018, ¿no? Que creo que es prioritario, ¿no?, el cuidado de estas finanzas públicas y que el mundo nos siga leyendo como muy responsables y además saludables, ¿no? A ver, sin duda es importante. Y ahí vale la pena hacer un poco un recuento. Primero, las calificaciones que tenemos hoy por parte de las 3 calificadoras son más altas en los 3 casos de las que teníamos cuando empezó la administración. Así es. Esto es, México goza hoy de una calificación crediticia mejor de la que tenía de la administración. Correcto. Y ese seguirá siendo el caso. Nosotros entregaremos la administración con una mejor calificación crediticia, aun si alguna hiciera algún ajuste, que con la que la recibimos al principio de la administración. 2, somos la única economía petrolera que no ha tenido un ajuste en la calificación. Si revisamos un poco lo que ha venido pasando con cada una de las economías en donde el sector petrolero juega un papel muy importante, este entorno de precios que se ha debilitado, las ha afectado de suerte tal que todas han sufrido disminuciones bien importantes en su calificación. Ese no es el caso del grado de inversión, ¿no? En muchos casos. Nosotros no estamos ni siquiera pues en esa hipótesis y no hemos tenido una baja en calificación. Al mismo tiempo es razonable que las calificadoras estén atentas de que nuestro marco prudencial se mantenga constante y bien, de que nuestra deuda empiece a crecer, de que regresemos a generar superávits, pero es una deuda que está bien gestionada, bien administrada. Si nos comparamos un poco con nosotros mismos y con nuestra historia, hoy nuestra deuda casi toda está fija. Nuestra deuda usual se coloca a 30 años, tasas fijas, denominada en pesos. La duración promedio de la deuda es de 8.1 años. Pues hace no mucho tiempo era de 7 meses. Entonces, sí, la verdad es que es una deuda que tiende a ser muy poco sensible a cambios en la tasa de interés, es una deuda que es poco sensible a cambios en el tipo de cambio, es una deuda bien gestionada y que si además logramos que como porcentaje del PIB empiece a bajar, nos va a dar muchos más elementos de tranquilidad. Y pongo una ventaja adicional de regresar al superávit primario. El hecho de que el año que entra tengamos que salir a buscar menos deuda
de la que estamos buscando este año y los anteriores, nos va a permitir concentrarnos más en la calidad de la deuda, en las oportunidades que el mercado ofrezca para irla gestionando de forma todavía mejor. Por lo que desde el punto de vista de finanzas públicas, estas son hoy sanas, lo seguirán siendo y habremos de mandar señales de una conducción responsable y de una gestión adecuada en nuestras finanzas públicas. Una gran noticia. Y hablando justo de señales, a ver qué señales nos manda David Segoviano para la próxima semana en su bloque de Clima de Negocios. Gracias, Bárbara. Pues bien viene el clima de negocios en los próximos días. Te comento que habrá buen tiempo en Expo Santa Fe, donde continúa el World Business Forum, que este jueves tendrá la presencia de importantes representantes del sector tecnológico, como Uri Levin, fundador de Waze, Guillermo Díaz, director de información de Cisco, y Adam Stelzner, ingeniero en jefe del proyecto Robert Mars Curiosity de la NASA. También soleado estará el clima en la zona de Polanco, donde se realiza la 48ª edición del Foro de la Asociación Nacional de la Industria Química, un sector muy beneficiado con la apertura energética. Participarán, entre otros, el doctor Guillermo Ortiz, presidente de la Casa de Bolsa BTG Pactual en México, Carlos Morales Gil, director general de Petrobras, y los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Energía, Pedro Joaquín Codwell. Y finalmente, el próximo lunes se festeja el Día Mundial del Ahorro, al que se sumarán organismos como la Banfore, que agrupa las Afores del país, la Conducep, que defiende a los usuarios de servicios financieros, y el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, que juega un papel muy importante en materia de difusión. Sin duda, una buena oportunidad para despejar las dudas y las nubes que tenemos sobre este tema. Así el clima de negocios en los próximos días. Bárbara, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, David. Bueno, muchísimas gracias, secretario, por habernos acompañado y por habernos explicado que hay que enfocarse en los detalles y no en los grandes números generales. Es un buen presupuesto, nos va a dar buen aliento, nos va a permitir estar cerca de quienes tenemos que acompañar en su esfuerzo cotidiano, va a mandar las señales que están esperando no solamente los mercados, sino la sociedad, que quiere un gobierno responsable, sensible y que vaya tomando buenas decisiones. Muchísimas gracias, como siempre, Regina, Gracias, Juan. gracias. Y nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora con Milenio Negocios. Muchas gracias.